Ok, muchachos, vamos a socializar entonces las respuestas del quiz de ayer en cada una de las preguntas. Vamos a ver el cuestionario. ¿Cómo dice la primera pregunta? ¿Cómo dice la primera pregunta? Se ve bien, profe. Bueno, Conteo también se llama frecuencia. Se ve ahí. un poquito más, Profe, allí. un poquito más. Ahí está bien. Ok. No se ve. El conteo también se llama frecuencia absoluta. Es verdadero. Cuando tú haces el conteo, lo que estás haciendo es hallando las frecuencias absolutas. Segunda pregunta. Según la tabla, el valor de x, ¿qué se debe hacer para calcular esa x? Se debe dividir 4 entre 20 y 4 sobre 20 es igual a 0,2. El concepto de la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Es la división entre la frecuencia absoluta y la totalidad de los datos. La herramienta que permite organizar la información es, si estamos hablando de organización, es la tabla de frecuencia. Según el gráfico, ¿cuál es el deporte favorito? Sería el primero, que es el baloncesto, ¿verdad? El que tiene mayor frecuencia absoluta. ¿Qué tabla de frecuencias pertenece a qué gráfico? Tenemos esta aquí. La respuesta sería la A. San Andrés tiene que tener 5, Amazonas 9, Eje Cafetero 7, Costa Atlántica 10 y Panamá 4. ¿Cuál es el concepto de población? Conjunto de individuos sobre los que se realiza un estudio. ¿Cuál de las siguientes es una variable cualitativa? El deporte favorito, que las demás están hablando de cantidades, número, estatura, cantidad de niños. Pregunta 9. Señala cuál de los siguientes elementos es posible construir un gráfico. Con la tabla de frecuencias te permite construir un gráfico. ¿Qué valor se le da a la información recolectada? Valor que se le da a la información recolectada. Es un dato. 11. Contiene información respecto a cualidades. Variable cualitativa. En un estudio de la IE José Carlos Mariátegui, la variable que estudia el número de estudiantes que se encuentran en una piscina olímpica es una variable cuantitativa discreta. Si estamos hablando del número de estudiantes, tiene que ser discreto. Al realizar una encuesta se preguntó por la estatura de una persona. ¿Qué tipo de variable se pretende relacionar en el estudio? Una variable cuantitativa continua. Acuérdense que las medidas de la estatura puede tener decimales. Decimos que un estudio tiene datos cuantitativos cuando los datos que se recogen se expresan con números. Cuando se realiza un estudio se recogen cuantitativos y cualitativos. Las demás son palabras que no tienen nada que ver con la temática. Decimos que un estudio tiene datos cualitativos cuando los datos recogidos expresan una característica. Pregunta 17. Indica cuál es un dato cuantitativo, el número de páginas del libro. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un dato. En las Olimpiadas de la IE José Carlos Mariátegui, 2A obtuvo la medalla de oro, 2C la medalla de plata y 2B la medalla de bronce, en ese orden respectivo. ¿Qué tipo de variable estadística será? Variable cualitativa ordinal. Que la estatura promedio de los alumnos del segundo grado de educación secundaria de la IE José Carlos Mariátegui es de 1,50. ¿A qué tipo de variable estadística corresponde el ejemplo? Variable cuantitativa continua. Estas serían las respuestas correctas
vamos a disminuir el zoom un poquito. Vamos aquí al informe. En el informe están las preguntas. En el resumen, aquí está cada uno. La pregunta donde tuvieron más dificultades fue la segunda. La segunda pregunta tuvieron bastante dificultad para hallar la frecuencia relativa. Vamos a ver qué otra pregunta tiene dificultades. En la pregunta 12. La pregunta 12 tiene que ver lo que era una variable cuantitativa discreta. La pregunta 13 estaban preguntando por una variable cuantitativa continua, o sea que tenemos dificultades para identificar los tipos de variables. Y en la 19 lo mismo, tienen dificultades para identificar las variables estadísticas, las variables estadísticas. En la que mejor les fue la pregunta 14, le dice que decimos que un estudio tiene datos cuantitativos cuando los datos que se recogen se expresan con números. Y tienen un 100% en la pregunta 5. Según el gráfico, ¿cuál es el deporte favorito? O sea, tienen buena interpretación de gráficas. ¿Ok? Eso sería todo respecto entonces a ese quiz. En estos momentos les voy a colocar otro que ya lo deben de tener, que se llama medidas de tendencia central. Lo van a empezar a desarrollar a partir de ahora, muchachos. Entonces les agradezco que ingresen.